pero donde habitamos es lano. O sea, es realmente demencial. Hoy analizamos por segunda vez en nuestro canal al señor Edgar Leonardo, a quien de vez en cuando llamamos el Cíclope, por lo mucho que repite el ciclo del frío. Hay un ciclo, o no hay un ciclo. ¿Hay un ciclo sí o no? Ciclo sí o no. Un técnico en refrigeración que se considera un científico no de la termodinámica ni tampoco del calor, sino específicamente de lo frío, cualquiera que sea el significado de eso. Para quien no lo recuerda, el señor Edgar es un científico terraplanista y en este video, junto con dos lumbreras de la ciencia terraplanista y God Questions y Victron, nos van a dar cátedras sobre varios asuntos científicos. Veamos. Edgar, me gustaría que llegáramos a los polos para ver por qué está el hielo. La razón de por qué los polos tienen hielo es porque es la mayor parte donde se concentra el frío, el aire frío. Solamente por esa razón. Ok, pero tú dices que hay una máquina que está haciendo el frío ahí. No es una máquina, escúchame, es un ciclo. El norte, de lo que llaman polo sur, está congelado. Dicen que es porque los rayos del sol no llegan. Muchos dicen eso. Todos, digamos que la mayoría, todos están de acuerdo que dicen que la razón por qué están congelados es porque no llegan los rayos del sol. Y yo les digo que no es así, que no es una razón el por qué está congelado. Es una razón del por qué aún se mantienen congelados, pero más no es la razón del por qué se congelaron. Los polos de nuestro planeta están congelados porque el Sol llega en un ángulo diferente al recto. Por lo tanto, su energía se distribuye por una mayor área, lo cual no pasa en las regiones cercanas al Ecuador. Debido a la inclinación del eje del planeta, las zonas del Polo Norte y el Polo Sur tienen una cantidad de tiempo al año que no recibe luz solar. También interviene que el hielo de color blanco acumulado en los casquetes polares refleja más la luz que el resto del planeta. Esto hace que a través de millones de años se haya acumulado la nieve y el hielo en esas zonas, lo que ha dado como resultado la creación de casquetes polares. Es un ciclo, por eso que puse las primeras imágenes donde te muestro que lo que le llamamos atmósfera tiene una capa donde circula la temperatura en la que tiene ese aire, y la mayor concentración de aire frío llega es ¿cómo se llama? Lo que le llaman polo sur y polo norte. Al área que supuestamente él domina, que es la refrigeración. Y esta área de ciencia aplicada solo trata cómo enfriar cosas. Por ejemplo, hay otra área de transferencia de calor que se llama calefacción, que tiene que ver con incrementarle la temperatura a cosas, de lo cual yo le aseguro que este tipo no sabe ni mierda. Un sistema de refrigeración es un sistema cerrado, entre comillas, que tiene por componentes una red de tuberías y recipientes herméticamente cerrados y construido de tal forma que su contenido pueda circular dentro de ellos, y este contenido es un gas refrigerante. El sistema funciona debido a un compresor de gas que hace que el gas circule por dentro de los tubos. El principio utilizado es la primera ley de termodinámica, donde hay dos tipos de transferencia de calor, donde el gas refrigerante expele calor mientras circula por un radiador. El gas es enfriado usando el método de expansión. Mientras está dentro del electrodoméstico, el gas va comprimido recolectando calor del sistema, para más luego expandirse y perder energía y por ende temperatura. Esta energía es expelida del sistema por un condensador y por un evaporador, en forma de agua o calor irradiado. El sistema también posee un termostato que permite apagar o encender el sistema cuando éste llega a una temperatura deseada. Así, los productos dentro del electrodoméstico se mantienen en equilibrio térmico a la temperatura deseada por el usuario.
Solamente quiero que usted entienda qué tan equivocado está el tipo. Lo que es congelamiento y frío, esos no son conceptos que se manejan en la ciencia, ¿verdad? Esos son formas de cómo la gente ha llamado al estado en que quedan los objetos que están en este sistema cerrado, que están intercambiando calor con el sistema de refrigeración. Lo mismo pasa con el aire acondicionado. Ok, entonces el hielo de los polos no es porque no No llega es porque los rayos del sol no llegan, no, es No. porque hay un ciclo de refrigeración, que es el aire que circula, y ese aire que llega frío cae allá, recae allá. una máquina en la Tierra que... No hay ninguna máquina, escúchame. La fuente de calor, había que entender cómo funciona un sistema de refrigeración con, térmico. La fuente de calor que hace que circulen los vientos es el sol. O sea, los vientos están, para que algunos que no entienden, los vientos están es porque el sol calienta, calienta los gases y calienta también las mareas. Por esa razón es que circulan los gases y circula el aire que nos rodea. La temperatura a nivel planetario varía considerablemente debido a dos razones. Varía considerablemente debido a cómo ésta se distribuye por todo el planeta. Una lo hace a través de los vientos y la otra lo hace a través de las corrientes marinas. El aire se mueve debido al calentamiento desigual que el Sol provee a la Tierra, desigual por el ángulo en que los rayos solares llegan a nuestra superficie. Esta calefacción desigual crea los patrones de vientos globales, cuyo movimiento se rige porque el aire ecuatorial caliente se mueve a los polos fríos por convección, lo que resulta en la creación del viento, y una vez con viento, entonces el efecto Coriolis causa que el viento se curve y rote por la superficie del planeta. Contribuye también al movimiento del aire las diferencias de presión atmosféricas que varían dependiendo de la región del planeta donde éstas ocurran. La otra forma de distribuir temperatura en el planeta Tierra es a través de las corrientes de los océanos, quienes también son influidas por el viento, pues ésta mueven el agua de la superficie del océano. El efecto Coriolis también en este paso interviene, haciendo que las corrientes oceánicas roten de forma contraria y distribuyan el calor en el planeta. El agua profunda se mueve por el cambio de la densidad de las aguas marinas, agua que cuando se acercan a los polos se enfría y una vez fría es más salada y por ende más densa y se hunde. El agua más caliente es menos densa y sube a la superficie, que es donde es movida por el viento. No existe ningún estado de la materia en lo cual la materia se encuentre en un estado de congelación. No existe. O sea, no es un estado de la materia. Hay que hacerlo. O sea, para llegar a ese estado, hay que hacerlo. No se puede, o sea, no existe. Como es el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. ¿Ok? Que si se encuentran son naturales. Dicen que el plasma es un estado. Dicen. Porque el plasma solamente se logra ionizando o digamos electrocutando un gas. De esa forma es que se crea el plasma. Los estados de la materia son las formas en las que la materia puede existir. Estos estados pueden ser observables en nuestro diario vivir y son sólido, líquido, gas y plasma. Hay otros estados en los que la materia puede estar, pero solo bajo condiciones extremas, como es el condensado de Bose-Einstein y la materia generada de neutrones y el plasma del quark-gluón. Esto no significa que la materia está constantemente en esos estados, sino que puede obtener dichos estados de acuerdo a la energía que posea. En ese sentido, la materia debe ser llevada a esos estados al aplicar o quitar energía. Nunca lo obtendrá por sí mismo. La mayoría de la materia en estado natural tiene una carga neutral. En específico, el estado plasma de la materia es cuando la mayor parte de la materia en cuestión está ionizada, o sea, ha tomado una carga, y es erróneo pensar que ésta ha sido electrocutada, como dice el Cíclope.
Todo material tiene una capacidad térmica. Todo material tiene una capacidad térmica. O sea, la capacidad de, digamos, de guardar, retener el calor. Bueno, yo manifiesto que a mí la explicación oficial de lo que es la temperatura a nivel, eh, ni siquiera me bajo más abajo de molecular, solamente a nivel molecular a mí ya no me cuadra. Ya no estoy hablando de nivel atómico o subatómico, pero es que no lo Ya, veo. pero No. ¿cuál es la que no, pues, ¿cuál es la que no te cuadra? ¿La que sube o la que baja? Es que es lo O las mismo, es que es lo mismo. A ver, No, yo, no es lo mismo. Dado que todo objeto en el universo tiene calor, en otras palabras, energía, y éste nunca puede llegar a ser cero, o sea, al cero absoluto o falta total de energía, la temperatura entonces es una propiedad física de la materia, una magnitud, que expresa la cantidad de energía o calor que tiene un objeto. En ese sentido podemos eliminar la palabra frío y decir que los cuerpos tienen más o menos calor en referencia uno con otro. Según las leyes de termodinámica, en un sistema en equilibrio, todos los componentes del sistema tienen la misma cantidad de calor o energía. Pero cuando no hay equilibrio, o sea, un componente tiene más calor que otro, se activa una transferencia de calor que siempre ocurrirá desde el cuerpo con más calor al cuerpo con menos calor, hasta que ambos se encuentren con la misma cantidad de calor, o sea, vuelvan al equilibrio térmico. La forma de transferencia serán conducción, convección y radiación. Conducción funciona en base a contacto de las partículas. La convección ocurre por movimiento molecular, usualmente entre fluidos, y cuando no hay medio ocurre por radiación. Por ejemplo, como el calor que llega del Sol a través del vacío del espacio. Ahora, este tipo hace esa pregunta específica. ¿Por qué él es técnico en refrigeración? Como él brega con aires acondicionados y nevera y esa cosa, él cree que entiende que la forma de cómo funciona el sistema de refrigeración es cómo funciona todo lo que tiene que ver con transferencia de temperatura o transferencia de calor en el universo. Y está equivocado de manera olímpica. o sea, tengo dos cuchillos iguales, ¿ok? Uno Ok. lo tengo frío, no sé, lo acabo de sacar de la nevera a Ok. 20 grados bajo cero, y el otro lo tengo al rojo vivo. Ahora, son Ok. idénticos. El uno Ok. está a 20 bajo cero y el otro está a 20, o no sé, a 200 por encima del cero. ¿Cuál es la diferencia molecular entre uno y el otro? La versión oficial me dice, en el rojo, en el que está el rojo vivo, las moléculas están agitadas, más agitadas que en el otro. Sí, el otro están, por decirte, estáticas, están quietas. Esa es la versión oficial. Según tú miras en un microscopio y vas a ver las moléculas, lo que se considera moléculas. Vas a verlas que están quietas. Es como cuando agarras y también, porque eso sí lo hay imágenes, hay fotos, hay videos de las moléculas ¿cómo se llama? De un cubo de hielo, como está cristalizado. Pero en realidad, siéndote sincero, no he visto un video con, digamos, demostrando molecularmente cómo están esas moléculas cuando están calientes y cuando están frías, pero en un metal. En el agua sí lo he visto, sí lo hay, pero Claro, en el un tema es metal que no el he agua es un líquido. Ahora, yo quiero verlo en un sólido. Estos genios terraplanistas que mandan a otros a hacer investigaciones de científico y de investigadores no tienen nada. Pues solamente se debe dedicar unos 5 minutos en el internet para hallar no solamente documentos científicos que describan cómo se hacen imágenes de moléculas, sino que también aparecen videos de las mismas e incluso cómo se comportan bajo el calor. Aquí pueden apreciar una imagen tomada por la Universidad de California en Los Ángeles de 27,000 átomos de platino arreglados de forma tridimensional. Cada bolita que se ve en esa imagen es un átomo de platino.
En esta se ve cómo con un láser se agitan moléculas de oro que se ven claramente sus átomos para estirar y dividir la muestra. Aquí se nota en el medio donde está recibiendo el calor cómo los átomos gradualmente se van volviendo borrosos, y esto es porque al calor incrementar su energía, estos vibran rápidamente, lo que hace que se vean de forma borrosa, lo cual es prueba visual e irrefutable de que el calor agrega energía a un sistema y esto hace que los átomos sean más energéticos y vibren más rápido, tal como lo describe la mecánica cuántica y la termodinámica. La teoría dice que las moléculas, cuando están en un estado de congelación, las moléculas están quietas, inmóviles. Bueno, que tengo yo entendido que las moléculas están totalmente quietas, solamente en el cero absoluto, que dicen que nunca jamás se podría lograr. O sea, el cero absoluto me parece que son 370 grados Celsius. 272 Celsius. Bueno, lo que sea. Ellos dicen que, que nunca se puede alcanzar esa temperatura. Como mucho podría llegar a 2 grados por encima del cero absoluto. Y ahí ellos dicen que solamente en el cero absoluto obtendrías la quietud total de las moléculas. Sí, o sea, que la molécula de ningún momento se va a mover. Yo me imagino que eso es en base a lo que es la termodinámica. O sea, yo me imagino que lo que quiere decir que va a ser, digamos que, indetectable. Yo creo que eso es lo que a ellos se refieren cuando dicen que llega un Kelvin. Indetectable. Entonces, según los científicos Igot y Edgar, estos son indetectables, pero a través de los años hemos podido sacar imágenes de átomos. Por ejemplo, que es la imagen del átomo del hidrógeno, o esta otra que representa átomos de hierro, y donde se puede ver claramente a los átomos vibrando o moviéndose. Entonces, no es verdad que no lo hemos podido detectar, o que tal movimiento es indetectable. He aquí las pruebas. Un territorio plano y no habitamos un territorio en vertical, pues. En 85 grados, en 45 grados, no, habitamos siempre un territorio plano, siempre. La Tierra puede ser, como lo digan, de mil y una forma, pero donde habitamos es plano. Yo duermo en una cama plana, todos duermen en una cama plana, Edgar, ¿conoces
¿Conoces al que yo le puse el mote de basofia putrefacta, Dante Pedante? Lo he escuchado sonar, lo he visto creo que con Alberto. Creo que lo he ¿Qué visto con Alberto. opinás de ese personaje del 0 al 100 en su creencia en la Tierra pelota pintada? Para mí es una persona que no tiene su valor de las cosas. O sea, no tiene valor de las cosas, de lo que lo rodea. Entonces, ¿Vos tal vez- sabías que ese ser magufo defiende el viaje a la Luna en pleno 2020? Ah, bueno, pero tú quieres ser Superman, tú quieres ser Iron Man, por ejemplo, aunque Iron Man es más real que Superman. Puedes. Edgar, ¿vos sabés cuál es el colmo de esto? ¿Sabés cuál es el colmo? Que esta gente está convencida de sus creencias y está convencida que Ajá. nosotros somos delirantes y ellos están en lo cierto. Es como el que está encerrado en el manicomio y cree que los psiquiatras son locos y que eres el sano. Fíjate el problema psíquico que tiene esta gente. Es grave. Yo ya los he No. diagnosticado. Es grave. Tienen un problema grave. Mi hermano, yo le digo que usted está ahí chiflado. Usted no está loco, usted lo que está es chiflado, ¿yo? Usted lo que está es chiflado.